Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos la suerte de contar con la participación de Juan Loaiza, Frank Pardo, Sergio Reita y quienes habla, Aldo Navarro. En este episodio exploraremos cómo la vigilancia, el control de la información y los libros que hemos leído se entrelazan para darnos una visión más profunda de estos temas. Hablaremos de situaciones recientes como la caída de Windows para ver cómo las ideas de los libros que discutimos nos ayudan a entender mejor estos fenómenos. El objetivo de este podcast es desentrañar cómo la vigilancia y la manipulación de la información modelan nuestra realidad y afectan nuestras vidas diarias. Uno de los libros que se van a tratar como pilar fundamental es la reconceptualización del desarrollo, en específico el primer capítulo, donde Castet et al. Nos hablan de qué es el desarrollo, cómo este está ligado íntimamente con el avance tecnológico, junto a los nuevos horizontes de progreso que plantea este mismo y sus respectivas problemáticas, donde los horizontes de progreso están generalmente alineados hacia los amigos del mercado y las problemáticas son para nosotros como los peones dentro del capital y cómo debemos solucionar las problemáticas que este mismo nos propone para, además de nuevos tipos de segregación social, muchas otras que iremos viendo. Y aunque no muy relacionado en primera instancia o a simple vista con Castell, a medida que avancemos veremos la relación con la propuesta del Ministerio de la Verdad, libro que nos habla de la Magnum Opus de Orwell, 1984, y cómo toda esta conceptualización es cada vez más real en nuestro día a día bajo la excusa de la seguridad, porque un fin más noble requiere mentiras mucho más duras y mayores que cualquier otro. Mi libro, bueno, no es mi libro. Uy, ojalá. En fin, el libro que tuve que leer yo y uno de los cuales vamos a tratar en este capítulo será Mercaderes de la Duda. Gran obra, ha cambiado la manera de ver la información que consumo desde que lo leí. Estos autores Oreskes y Conway crean esta obra tan reveladora de cómo una pequeña fracción de científicos financiados por grandes corporaciones de la época básicamente alteran información y, como ellos mismos mencionan, siembran dudas sobre algunos temas manipulando la opinión pública. Destaca las estrategias que usaron con la ciencia de manera perjudicial para retrasar algunas leyes y acciones de otras entidades regulatorias que podrían salvar la vida de algunos consumidores e incluso el medio ambiente. Esto pues más por los temas centrales del libro, que son el tabaquismo y el cambio climático, el cual pues en ese momento estaban afectando más las grandes empresas. A lo largo del libro se cuentan varios ejemplos de campañas de desinformación que han tenido consecuencias duraderas en la salud pública y la política ambiental. Este libro me parece esencial si hablamos de cómo la información monopolizada y tergiversada, sobre todo, solamente la han usado para intereses de unos pocos, de que de eso pues hablaremos más adelantico. Por otro lado, el libro que yo leí llamado La Nueva Edad Oscura trata sobre cómo la tecnología se convirtió en un nuevo epicentro del desarrollo humano, por medio de una fe o creencia en un futuro mejor conllevado de la mano de la tecnología. Al igual que el nombre nos avisa, estamos viendo la Nueva Edad Oscura, que como ya sabemos la única edad oscura que hemos vivido trataba de poner a Dios como la explicación a todas las cosas, o poner a Dios por sobre todas las cosas, y lo que al final iba a conducir nuestro desarrollo iba a ser la religión. Bueno, ahora la era en la que vivimos es oscura, pues al igual que antes todo estaba ligado a un dios, ahora este nuevo dios es llamado tecnología y no podemos escapar de él, pues está en todas las cosas y ahora todo se mueve a través de esto. Y al final son los que tienen el poder o el control sobre esta tecnología los que tienen el poder sobre los demás. Como la iglesia antes controlaba a los pueblos por medio de la religión, pues ahora son las megacorporaciones que por medio de la tecnología controlan nuestro actuar, modifican los espacios donde vivimos y también el cómo vivimos. Mientras que la tecnología también nos oculta lo que es capaz o no de hacer. El autor nos advierte mucho del poder de la tecnología y es bastante distópico en cuanto al futuro.
Y al final nos invita a criticar la tecnología ya que estamos viviendo en esta edad oscura. El último libro que abordaremos hoy es La realidad inventada de Paul Václavic. Este texto es una obra fundamental que explora cómo construimos nuestra percepción de la realidad a través del constructivismo. Václavic y otros autores en este libro nos desafían a reconsiderar lo que entendemos por realidad. Plantean que lo que percibimos y consideramos como real no es una representación objetiva del mundo, sino que es una construcción mental influenciada por nuestras experiencias, creencias y condicionamientos. Al igual que la nueva edad oscura, que examina cómo la tecnología redefine nuestra existencia, y Mercaderes de la Duda, que revela cómo la manipulación de la información distorsiona nuestra comprensión del mundo, la realidad inventada nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestras percepciones. Václavic nos recuerda que la realidad que experimentamos no es necesariamente un reflejo fiel del mundo exterior, sino una creación continua y subjetiva de nuestras mentes. Este enfoque es crucial para entender cómo nuestras percepciones pueden ser manipuladas o malinterpretadas, y cómo la verdad en última instancia puede ser una construcción tan frágil y maleable como la realidad misma. Este pequeño análisis de la realidad inventada nos servirá para cerrar la discusión de los 5 libros, uniendo los temas de percepción, manipulación, tecnología y poder que exploraremos a lo largo de esta conversación. Bueno, entonces tras toda esta parafernalia introducción, podemos hablar de uno de los temas que más nos concierne hoy en día, que es la vigilancia y control de la información. Para que nos demos una idea de qué es este concepto, podemos acercarnos a la distopía orwelliana, que nos lleva a un mundo donde no conocemos la fecha, porque no le debe importar a la población, donde el trabajo de nuestro protagonista es poder manipular las noticias y la información para que la población no se entere de lo que se está pasando y mucho menos él se puede enterar de qué es real y qué es no, junto a una propuesta algo extraña de la neolengua. ¿De qué se refiere la neolengua? Es cambiar ciertos conceptos y palabras por sus sustantivos o podríamos decir su contrario inmediato. Por poner un ejemplo, para que podamos hablar de guerras o conflictos armados, vamos a referirnos a la no paz, ya que la paz sí debe existir y la no existencia de esta involucra la guerra y demás. Podemos decirlo solamente al concepto de la no paz. Así poco a poco quienes ejercen el poder van reduciendo nuestra capacidad de poder tener ideas propias a como ellos la quieren ejercer sobre nosotros, mediante la dialéctica y mediante la lengua, algo a lo que podemos hacer un símil hoy en día, ya que a la hora de que intentamos subir un video a nuestras plataformas, como puede ser TikTok, Instagram, Facebook, Meta, etcétera, podemos ver cómo ciertas palabras están baneadas y debemos utilizar otros conceptos. Sin irnos más allá, podemos hablar de la muerte y el desvivirse, el no vivir. Como cuando se intentan hablar de suicidios en redes sociales se utiliza el concepto de se desvivió, porque esas palabras son muy rudas, como poco a poco quienes están ejerciendo el poder cambian estos conceptos que son base y fundamentales para nuestra lengua y nuestro pensamiento por unos más amigables, para que tengamos una concepción más pequeña del mundo que nos rodea. Pero tampoco nos debemos ir mucho más allá de nuestros celulares. Podemos mirar nuestro propio país, donde pues la primera vez que existe un gobierno de izquierda de una persona que fue abiertamente un guerrillero, y como todos los medios de comunicación tradicionales y todas las personas que han ejercido el poder históricamente de una manera demagógica están generando un discurso en contra de las acciones que realiza el actual presidente, dejando por fuera cosas que son de mucho más peso, como puede ser el robo multimillonario que se hizo con las EPS y que están empezando a salir los distintos casos a la justicia tradicional, a la justicia convencional.
como muchas de las drogas y mucho del dinero del Estado que estaba destinado para, por ejemplo, enfermedades huérfanas o enfermedades donde las personas necesitaban transfusiones de sangre, diariamente necesitaban una diálisis, ese dinero se estaba desapareciendo y por eso no estaban empezando a existir estos tratamientos. Y veíamos esto mucho en noticias en gobiernos anteriores de que el sistema no funcionaba, pero nos encontramos que el sistema no funciona gracias a que el dinero se está desapareciendo y es algo de lo que nunca se habló y probablemente nunca se vaya a hablar, ya que las mismas personas que están siendo adjudicadas por estos casos también son quienes manejan los medios de comunicación y han manejado demagógicamente, históricamente el país. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos esperar a la hora de que alguien nos cuente este tipo de historias? Podemos empezar a ver de que la necesidad del discurso responde al poder y a quien lo está ejerciendo, más no responde a las realidades. Y esto llevándolo a una situación tecnológica genera muchos problemas, ya que nos está llevando a la generación de una burbuja de conceptos, a una burbuja de pensamientos, donde nosotros no nos podemos salir, ya que las redes sociales están generadas para que solamente veamos la cosa, las cosas a las que estamos interesados. Esto es porque, obviamente, la información logra hacer que nos fijemos en algo mientras pasan cientos de cosas a la vez, la información que nos dan. Y esas cosas que pasan a la vez no nos damos cuenta y no nos daremos cuenta. Y esto es como empieza el control mediante la información. Llevando esto a otra situación que genera la revolución tecnológica, que ha supuesto un cambio en esta nueva forma de producción hiperautomatizada, es el desarrollo, en otras palabras, y es la vigilancia. Pero esta vigilancia no solamente responde a los intereses gubernamentales de seguridad y demás ideas que podemos estar pensando, sino que también están respondiendo a las necesidades empresariales. Estas necesidades empresariales responden solamente a la generación de capital mediante nuestra información y mediante el uso de nuestros datos para generar mayor publicidad. Es por eso que vemos como las redes sociales son tan efectivas a la hora de vendernos un producto o algo que no sabíamos que queríamos, porque ellas nos conocen mucho mejor que nosotros por sus algoritmos y cómo vigilan cuidadosamente y meticulosamente la información que nosotros les damos. Entrando en este tema, la verdad que mercaderes de la duda es importante si hablamos de información en general. Se expone claramente cómo la información controlada puede moldear la opinión en general de la gente. Y además también por el lado de la vigilancia, pensándolo ahora, pues de igual manera aplica porque las mismas corporaciones tenían un ojo encima de los otros grupos científicos de bien, por así decirlo, que eran quienes en este caso pues desafiaban esos supuestos estudios a favor del tabaco y que el hoyo en la capa de ozono era un mito y eso. Entonces, pues claro, también se la pasaban monitoreando o sí, como revisando los trabajos publicados que no les convenía que el público se enterara para precisamente salir a desacreditar públicamente esos estudios que eran prácticamente pues la verdad. De hecho, este tipo de vigilancia y manipulación de la información tiene paralelismos con lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, pienso yo en el entorno digital, donde grandes empresas tecnológicas tienen la capacidad de controlar qué información vemos y cómo la interpretamos. Creo que se nota mucho en las redes sociales. Yo creo que ustedes también de pronto lo han sentido, ¿no? Como la información que consumimos en redes es siempre lo mismo a lo que estamos acostumbrados. Nosotros también estamos como en nuestra burbuja porque los mismos algoritmos que usan este tipo de aplicaciones nos tienen ahí. Por eso vemos información que creemos que nos conviene porque es a lo que estamos relacionados más. Eso me hizo pensar también esto, la verdad. Hablando de este tema en particular, sobre todo con el uso de la información y relacionado con mi libro, pues es claro que todo es posible gracias a los medios de comunicación. Los periódicos y las cartas siempre habían sido nuestra tecnología para comunicarnos. Y estas siempre habían sido manipuladas y amañadas con fines económicos y políticos, como ya hemos hablado. El problema es que ahora la tecnología potencia esta manipulación. Como Frank ya nos había dicho, vivimos en una burbuja, en un control y una vigilancia constante, de la cual es mucho más difícil de salir ahora, ya que la tecnología está en todo y la tecnología se presta para esa vigilancia.
Además de que la tecnología avanza cada vez más y más rápido, por lo cual incrementa más esta vigilancia, incrementan los espacios donde tiene poder esta tecnología, lo que nos acerca cada vez más rápido a un futuro cada vez más distópico. El ejemplo más claro es que antes teníamos el periódico una vez a la semana y eso era lo que nos conectaba con el mundo. Ahora nos conectamos con el mundo en todo momento, gracias a un dispositivo llamado celular, que lo tenemos a la mano y además, según el autor de mi libro, nos da una dependencia a la tecnología. Sin el celular nos sentimos ajenos al mundo, pues esta es la conexión más rápida que tenemos a él. Esta dependencia la aprovechan las corporaciones que usan la información como materia prima para hacer más de nosotros, hasta el punto que las corporaciones sean más de nosotros que nosotros mismos. Y claro, eso solo para tener un beneficio económico. Sabemos que las corporaciones tienen de objetivo controlar nuestro comportamiento para volvernos adictos a sus productos, darnos publicidad personalizada, entre otras cosas como Facebook, Google y Amazon pueden hacer, pues para dar un ejemplo. Pero hay casos donde el objetivo de controlar la información no es solo con fines económicos. Hemos visto casos políticos para manipular votaciones, encubrir o modificar hechos, y que cada vez se vuelve más fácil hacerlo y cada vez más peligroso gracias a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, que ahora puede generar videos de personas reales diciendo cualquier cosa con voz y expresiones faciales cada vez más auténticas. Es interesante ver que cada uno de los libros habla de lo mismo con una perspectiva diferente, más específica. Una habla de casos reales del pasado, mientras que la otra habla de una distopía que, según el autor de mi libro, ya estamos viviendo. Pero para salir de esta comparación en cuanto a vigilancia, quisiera saber si ustedes también ven una relación diferente a ello con sus libros y los demás textos. La relación en el contexto de los libros del Ministerio de la Verdad y Reconceptualización del Desarrollo es bastante evidente, tal como se explicó en la sección anterior. La forma como la información a través de las redes sociales, consecuencia de este cambio en la forma de producción, tanto de riqueza como de conocimiento a través de las nuevas tecnologías, nos está llevando a un gran hermano, del cual queremos estar siempre al tanto. Lo queremos consumir y este nos quiere vigilar a nosotros. Es decir, estamos cayendo en el paradigma de Huxley, en un mundo feliz, donde nosotros decidimos darle nuestra información y darle nuestra atención al gran hermano, y no que éste nos la quite a nosotros, bajo un gran sistema que idolatra la información, el conocimiento y la productividad, lo que en términos de Huxley sería un sistema fordiano. Pues en mi caso yo diría que al comparar Mercaderes de la Duda con otros textos en este tema del capítulo, podemos ver ciertos patrones de manipulación de la información que se repiten. Por ejemplo, en el suyo, Juan, del Ministerio de la Verdad, se nota control total de la narrativa por parte del Estado. Y también en La Realidad Inventada, el libro de Aldo, siento que se explora cómo nuestras percepciones son moldeadas por la información que recibimos. En Mercaderes de la Duda, el control es un poco más sutil, diría yo, pero igualmente efectivo. A través de campañas bien financiadas, sí se logró, es increíble, pero sí se puso en duda, en debate, varias cuestiones científicas y críticas, simplemente por intereses comerciales. Caso específico, seguir vendiendo tabaco. Este libro muestra cómo la manipulación de la información no solo afecta la opinión pública, sino que también tiene un impacto directo en las leyes y en la salud en general, lo cual me pareció muy preocupante cuando me di cuenta de todo esto, Barcy, la verdad. La tecnología termina siendo la única herramienta que se mejora cada vez más, volviéndose más poderosa para manipular y controlar la información que consumimos. No podemos escapar de la tecnología ni su control, pues todo el mundo opera por medio de esta. Relacionando este hecho con los demás libros, vemos que no es la primera vez que la tecnología de la época se ha utilizado con fines económicos, engañando y mintiendo para ello. Podemos ver esto con el libro de Mercaderes de la Duda, mientras que también podemos evidenciar la distopía de la que hablaba mi compañero con el libro de Orwell, pues ya la estamos viviendo, pero ciertamente ahora es exponencialmente más aterradora y solo hemos visto incidentes aislados. Por lo menos los hechos públicos como, ya sabemos, fake news o la manipulación de las elecciones en Estados Unidos o el Brexit en Europa
no hemos visto realmente la gran capacidad tan peligrosa que tienen ahora los medios de comunicación, pues solo se han utilizado con fines económicos por los grupos donde se concentra el poder y para fines políticos por grupos pequeños de personas cuyo único uso de la tecnología fue usar Facebook para conseguir votos. Es realmente aterrador el no conocer la verdadera capacidad de la tecnología en estos tiempos, ya que no hay un ejemplo claro, al menos no público, del uso de la tecnología con un fin diferente al económico por parte de los creadores de estas tecnologías. La realidad inventada de Paul Václavic explora la noción de que la realidad no es una verdad objetiva e inmutable, sino una construcción que surge de nuestras percepciones, creencias y las interacciones que tenemos con nuestro entorno. Esta idea central del constructivismo resalta que lo que consideramos como realidad es en gran parte una invención de nuestras mentes. Ahora, si vinculamos esta idea con el tema central de la vigilancia y el control de la información, se hace evidente una relación preocupante. Quienes controlan la información tienen el poder de moldear y manipular la realidad percibida por la sociedad. En un mundo donde la información está bajo vigilancia constante y es filtrada por algoritmos y poderes institucionales, nuestra percepción de la realidad puede estar siendo deliberadamente construida para servir intereses específicos. La relación entre la idea central del libro y el tema de la vigilancia es por tanto fundamentalmente acerca del poder de la información en la construcción de la realidad. Cuando la información que recibimos está controlada, nuestra capacidad para percibir y entender el mundo de manera autónoma se ve comprometida. Vivimos en una realidad inventada que no es producto de nuestras experiencias directas, sino de las narrativas que nos son presentadas por aquellos que tienen acceso y control sobre los flujos de información. Así, la realidad inventada de Václavic no es solo un concepto filosófico, es una advertencia sobre los peligros de vivir en un mundo donde la vigilancia y el control de la información pueden dictar la realidad misma. En última instancia, la relación entre ambos temas subraya la importancia de ser conscientes de cómo nuestras realidades son construidas y de cuestionar continuamente la fuente de la veracidad de la información que moldea nuestra percepción del mundo. Yo siento que es un incidente que no solo muestra lo vulnerable que puede ser un sistema tan imponente, en el sentido que es global y prácticamente un monopolio, el sistema operativo más cotidiano en todo el mundo, siento yo, y bueno, no solo lo vulnerable que puede ser, sino aún más impactante. ¿Cómo es que hubo prácticamente una parálisis global en muchos sistemas? Aeropuertos, empresas. A mí personalmente me acuerdo que en mi trabajo de un momento a otro estaban como el 80% de los computadores con pantalla azul. A mí, por cierto, una lástima no me tocó. A mí sí me tocó seguir trabajando y aguantarme la carga, porque claro, al faltar personal, pues más era la cantidad de personas que teníamos que atender. Fue horrible para mí en el sentido que era mucha presión encima y sin descanso hasta que terminó mi turno ese día. En fin. Volviendo al tema, que perdonen que me desvié ahí un poquito, el libro que leí menciona algo relacionado, y es que, claro, si ocurren eventos de tal magnitud como un ataque cibernético o un problema de seguridad global, la narrativa que se puede construir alrededor de estos eventos, pues es muy manipulable y puede ser objetivo para algunos con intereses específicos. Otro ejemplo que podemos ver, más allá de los ya expuestos, son los de Estados Unidos o el caso particular de Venezuela. En el caso de Estados Unidos es como la información responde siempre a la lucha por un ideal, a la lucha contra una idea, más no se habla del conflicto real. Véase, por ejemplo, la guerra contra el nazismo, contra el comunismo, contra las drogas, la guerra por la democracia, incluso hoy en día la guerra contra el terrorismo. Nunca se nos van a vender los verdaderos intereses como lo son los económicos, los demográficos o incluso los raciales.
porque se debe recordar siempre que Estados Unidos es un país profundamente racista, donde se priorizaron campos de concentración para la población japonesa en plena Segunda Guerra Mundial, que incluso hubieron de estos en Colombia, en Bucaramanga. Pero solamente son relatados y condenados los que construyen los nazis o los gulags de los soviets, porque no conviene en el discurso hablar de nuestros pecados más y de los pecados ajenos. Es información que nunca es relatada, pero ahí está, porque tal cual dice 1984, el que controla el pasado controla el futuro y el que controla el presente controla el pasado. Cita que hace referencia a cómo la historia es contada según la necesidad que presenten los que ejercen el poder mismo que necesidad presenta para hacer su relato. Nunca se ha de contar lo que realmente pasó del hecho fáctico, cosa que se repite estremecedormente en Venezuela, donde actualmente está sucediendo un caos sin precedentes o pues con precedentes recientes, antes de esta manipulación del discurso, esta manipulación de cómo están funcionando los votos, donde por un lado la oposición abiertamente burguesa y alineada con Estados Unidos, que ha promovido las sanciones contra el régimen, contra su propio pueblo, buscan ser ellos quienes son los herederos de la historia de redención de un pueblo que se libre de un fascismo de izquierdas del presidente Nicolás Maduro, quien en su discurso habla de cómo son ellos quienes atentan contra las formas del Estado y buscan que los yanquis se hagan con los recursos naturales de Venezuela, cosa que nunca han hecho los gobiernos estadounidenses. Pero el costo de estos discursos detrás de esta batalla de dialéctica y esta batalla política son los intereses contrapuestos que son la vida de las personas que están día a día luchando contra estos dos verdugos, donde uno quiere ser quien rige su pueblo sin importar cuántas partes del pueblo mueren, cuántos mueren de hambre, y por el otro lado quienes quieren mantener el poder sin importar a cuántos han de matar. Entonces realmente vemos como alrededor de este discurso de liberación y demás, solamente hay dos posturas encontradas de quienes quieren ejercer el poder y están utilizando todo el arsenal mediático para así poder ostentarlo. Y nosotros solamente somos unos espectadores ante este satánico entretenimiento y que además es gratis, porque si es gratis este tipo de entretenimiento, va a responder al paradigma del desarrollo en el que hemos entrado, en un paradigma de la información gratis Oiga, para todo ¿y el qué me mundo. dicen de China? Se me vino a la mente porque justo hablando de vigilancia y control, creo que no podemos ignorar el rol de una economía tan importante como China y lo que pasa en cuanto a la información. Yo creo que sabemos que China es un país muy censurado y el Estado controla demasiado su población. En cuanto al control y la vigilancia, no, siento que no se esfuerzan ni un poquito en ser sutiles. Es más evidente que nunca, pienso yo. ¿Ustedes qué les parece? Yo diría que en China la vigilancia y el control de la información son una de las herramientas clave para que los poderosos mantengan el poder. Y esto me resuena un poco con lo que pasa en Mercaderes de la Duda, donde los poderosos, empresas grandes y bueno, eso, manipulan la información y evitan regulaciones que no les conviene porque pues son ellos. Igual siento que en ambos casos, tanto lo de Windows como con China, me parece que son ejemplos contemporáneos de algunos puntos relacionados con el libro. Sí. Hemos podido evidenciar con estos casos reales el cómo la tecnología potencia varias cosas. En el caso de China, potencia la vigilancia completa y también la evaluación del comportamiento según un crédito social, que también es un caso donde se reafirma la condición de distopía a la que China ya llegó, o bueno, está llegando, y que nosotros también podemos estar llegando. En el caso de Windows, lo que podemos más que nada evidenciar es cómo la tecnología se ha apropiado de varios espacios, de varios ámbitos de nuestra vida cotidiana. Cómo ha llegado a tener a tal alcance donde si la tecnología falla, pues falla todo, básicamente. Yo les quería compartir es el caso de Amazon, que es una de las compañías más grandes del mundo. Sus ganancias rivalizan con el Producto Interno Bruto de varios países. También se ha diversificado mucho que ahora quiere crear nuevas tecnologías para poder venderlos. Bueno, el caso de Amazon al final es una evidencia de cómo se juzgaba antes a la tecnología y cómo la juzgamos ahora. Amazon cuando llega a un nuevo país se instala, crea bodegas gigantescas para poder hacer su compra y venta de productos, trae maquinaria para poder hacer esta línea de producción. Pero hay países que le dicen que no puede hacer esto
que no está contribuyendo al desempleo, que necesita generar empleos para poder participar, bueno, pues para realizar sus acciones dentro de ese país. Entonces Amazon como respuesta contrata personas humanas, pero les exige el mismo rendimiento que tienen estas máquinas que ellos ya usan, lo que trae un ambiente laboral deplorable. Tienen que recorrer kilómetros para poder cumplir su trabajo, además de grandes jornadas de trabajo y pocos descansos. Esto es un claro ejemplo de que, como es una compañía de tecnología, no la vemos como algo malo. Cuando se nos vende algo como tecnología, como un avance tecnológico, científico, es algo bueno que nos lleva a un futuro mejor, pero que no estamos juzgando si realmente va a traer un cambio bueno o malo. Antes, en la revolución industrial, cuando se quería meter máquinas en la línea de producción, habían sindicatos, revueltas por parte de los mismos empleados, porque no iban a permitir que una máquina les quitara el empleo. Antes sí se juzgaba más a la tecnología, mientras que ahora se le da permiso de hacer lo que quiera, mientras que sea tecnología, mientras que traiga algo de fe en este futuro mejor. Pues ya para finalizar por mi parte, pues para mí, se ha de concluir que las tecnologías no son malas, ni mucho menos el paradigma del desarrollo, a pesar de sus múltiples falencias, nos presenta un futuro esperanzador. Y sí, tiene problemas económicos, problemas estructurales y demás, pero son los mismos problemas que ya han sido presentados por parte del capitalismo. Realmente lo que podemos encontrar graves son los problemas sociales polarizantes que generan, con múltiples discursos sonando a la vez en el mismo medio, para que distintas personas estén creando sus propias realidades. Esto lo que nos va a llevar es a una disonancia en la información que, como se ha visto últimamente y en la historia reciente, en lo más reciente que hemos podido ver, ha resultado en conflictos y en polarización sin algún tipo de precedentes. Hemos de buscar algún tipo de regulación para que la información sea entregada de la manera más objetiva posible, teniendo en cuenta lo que explica Heidegger, que es solamente que a pesar de que van a existir perjuicios a la hora de intentar tener una visión de un hecho fáctico, en la forma práctica podemos buscar cómo juntar todos estos puntos de vista para tener un hecho lo más cercano a la realidad posible y no intentar destruir la libertad de prensa y la libertad de información, expresión y todas estas, sino buscar que los medios nos entreguen las informaciones más cercanas a la realidad posible para que sea labor de nosotros como lectores, como espectadores, de generar nuestra propia opinión ante estos hechos y no que estos hechos generen nuestra opinión gracias a quienes nos lo relatan, gracias a la información que nos llega. Ya entrados en esta parte, pues a modo de recapitular más bien, siento que las conclusiones nuestras ya las hemos dicho de alguna manera y después de compartir nuestras ideas y puntos con nuestros libros, siento que podríamos decir que la manipulación de la información, el control, vigilancia y todo lo que hemos venido hablando todo este rato, yo diría que esas estrategias y herramientas que han usado pueden seguir siendo usadas a día de hoy. Ya sé que pase tal cual como en Mercaderes de la Duda, aunque personalmente creo que ya no aplicaría tanto en esta época nuestra, o sea, también distorsionando realidades, como mencionó alguno. Pienso que estamos en un mundo donde la información es clave. Creo que debemos estar pendientes de la información que consumimos, a qué o quién la proporciona y cómo influye en nuestra percepción del mundo. Eso siento que también moldea nuestra perspectiva. Eso nomás. Les dejo para que lo mediten. Con esto cerramos el podcast, esperando que estas ideas, reflexiones e historias compartidas les inviten a ustedes, nuestros oyentes, tanto como a nosotros, a cuestionarnos y entender más profundamente el mundo en el que estamos. Yo también quiero agradecer a Juan, Aldo y Sergio por compartir este espacio con nosotros y muchas gracias a las personas que nos escuchan. Les deseamos un feliz resto de semana y hasta otro episodio. Por mi parte puedo concluir que la tecnología nos ha llevado a muchas grandes cosas, pero
Como ya hemos visto, ya es hora de juzgar si son buenas o malas. Si es no estar dependiente de un celular, si ser adicto a una aplicación es bueno, si es bueno ser controlado y vigilado todo el tiempo por medio de la información, o si está bien que solo un grupo pequeño de élite pueda conocer y controlar las verdaderas capacidades de la tecnología, porque ellos fueron las que crearon esta tecnología. Cuando todo el mundo opera y es controlado gracias a esta tecnología, es el momento de juzgar los avances cada vez más rápidos de las tecnologías, o estaremos a merced de quienes poseen tales tecnologías y de quienes las crearon. Por último, la exploración de la realidad inventada de Paul Václavic revela que nuestra percepción de la realidad es una construcción subjetiva influenciada por nuestras percepciones y creencias. En un contexto de vigilancia y control de la información, esta construcción puede ser manipulada por quienes tienen acceso a la información, afectando profundamente nuestra visión del mundo. Es esencial que seamos conscientes de cómo la información que recibimos moldea nuestra realidad y que mantengamos una actitud crítica hacia las fuentes de información.